Jeremy Wade, biólogo y pescador extremo. Viajo por el mundo investigando casos de monstruos de río, de criaturas que acechan bajo la superficie. Durante mis investigaciones descubrí que sin importar lo fantástica que sea la historia, siempre hay algo de verdad. La realidad puede ser tan fascinante como la ficción. Vine a Japón, un lugar con más historias de monstruos en sus ríos que cualquier otro lugar que conozca. Es mi primera vez en Japón y debo confesar que me intimida el reto de separar los hechos sobre estos monstruos del folclore local. Podría ser demasiado. Pero de algo estoy seguro. Reales o imaginarios, conoceré monstruos como ningún otro que haya visto. Hay uno acá, quizás dos. Japón tiene una inmensa población para su tamaño. Más de 127 millones de personas, la mayoría atiborrada en las grandes ciudades. Como siempre, pareciera que una metrópolis no es el lugar ideal para empezar a encontrar monstruos de río. Pero Japón aún tiene áreas salvajes y remotas. Hasta ahora, no tengo idea dónde me llevará mi aventura. Acabo de llegar y ya siento lo sobrecogedor que es, pero debo concentrarme. El primer paso es conseguir detalles sobre los monstruos de río que cazaré. Así que en la mañana me dirijo al lugar donde sé que encontraré la mejor información local. Busco un monstruo de río japonés, así que vine al mercado de pescado de Tokio, donde hay una cantidad impresionante de pescado y además gente que sabe mucho de ellos. Son las 5 de la mañana y este lugar ya parece el gran terminal de Nueva York. Los japoneses son una nación obsesionada con el pescado. Las cifras son increíbles, como 500,000 de toneladas de pescados y mariscos pasan por acá al año. Esto lo convierte en el mayor mercado de pescado del mundo. Para ayudarme a empezar, llevo una traductora. Su nombre es Maina Shiyama y me acompañará por el mercado. Algo llama mi atención inmediatamente. Es algo tangencial, pero quería ver esto acá. Otros monstruos de río. Este es pequeño, pero te mata, porque si comes la parte equivocada, se acabó. Se llama fugu y contiene una de las toxinas más letales del mundo. Te mata en 2 horas y alrededor de 6 personas mueren al año por comerlo. ¿Por qué lo venden? Si lo comes bien, no hay peligro, pero toma unos 3 años entrenar a un chef para que pueda prepararlo. Es un claro ejemplo de la relación extrema que tienen los japoneses con lo acuático. Una mezcla de miedo y respeto. Pero mi búsqueda no va tras los monstruos marinos, sino los de agua dulce. Así que me introduzco aún más en el mercado. La gente comienza a hablar. Busco a los legendarios monstruos de río de Japón. ¿Monstruos? ¿Cómo son? Puede que haya sido así en los viejos tiempos. なんか頭にお皿がついてて、なんかこう水かきがついてて。 ¿Como membranas? Sí, Pero vive en el agua. eso cree él. ¿Cómo cree la gente que es? Suele vivir en pantanos y dicen que tiene una larga cola. 昔から日本で Al parecer es una historia que muchos conocen. そういう感じ。Esa fue una mañana muy productiva. Hablando con la gente del mercado, noté que mencionaban principalmente a 2 monstruos.
Uno es este horrible y escamoso duende llamado Kappa. Se dice que arrastra a los niños incautos hasta las profundidades, donde se los come. La otra es una criatura de una magnitud distinta que sería responsable de más muertes humanas que todos los otros monstruos que he encontrado en el mundo, juntos. Su nombre es el Namazu. Y parece no ser solo una leyenda. La gente dice que aún vive en un antiguo lago en el medio de la isla de Honshu. Con un área de 670 kilómetros cuadrados, el lago Biwa es el lago más grande de Japón y existe desde hace unos 4 millones de años. Es uno de los lagos más antiguos del mundo. Para llegar, son 2 horas en el tren bala. Japón no se parece a ningún lugar que haya visitado. La tradición ancestral y la modernidad tecnológica van armoniosamente de la mano. ¿Pero quedará en esta era evidencia de las leyendas que estoy buscando? ¿O acaso los monstruos de río fueron devorados por el progreso? Para averiguarlo, antes de partir hacia el lago Biwa, Maina me consiguió una cita con un antropólogo de la Universidad de Shiga. Me hablará un poco más sobre las leyendas de estos monstruos y dónde encontrarlos. Nos reunimos en las afueras de un viejo santuario, un lugar que parece estar a 100 años de la ciudad que dejé hace unas horas. Él es el profesor Kuroda, quien creció inmerso en estas leyendas. El santuario secreto. Le pregunto primero por el Kappa. El profesor Kuroda dice que cuando niño le decían que no fuera a nadar porque el Kappa podía llevarse su espíritu. ¿Creías eso de niño? Sí, lo creía. Y me dice que cuando era un niño, 2 compañeros suyos se ahogaron en un río cercano. Le dijeron que sus muertes fueron obra del siniestro Kappa. ¿Y qué apariencia tiene esa criatura? Es del tamaño de un niño. Algunos detalles son vagos, pero lo que la gente sí sabe es que tiene un tipo de placa en la cabeza. Otros dicen que tiene un caparazón en la espalda. Pero lo que todos saben es que tiene manos, pero no como las nuestras, sino que tiene dedos palmeados, lo que tiene sentido porque vive en el agua. A las criaturas que viven en el agua es difícil verlas claramente, solo ves una parte y supongo que con los años la gente ve pedazos distintos y juntan todo. Y tenemos el caso del Kappa, un monstruo acuático compuesto. Aunque esta información es sorprendente, no me ayuda a descubrir la identidad del temible Kappa. Cambio mi rumbo y le pregunto sobre el Namazu. ¿Puede decirme cuál es la antigua creencia del Namazu? Son criaturas inmensas que viven bajo el suelo. Según la leyenda, hay un bagre que vive bajo la tierra. Cuando agita su enorme cuerpo, causa grandes terremotos que frecuentemente afectan a Japón. Para proteger a la gente, Kashima, el dios del agua, colocó una gran piedra sobre el Namazu para evitar que se moviera. Sin embargo, cada cierto tiempo el dios pierde la concentración, disminuye su presión sobre la piedra y el bagre se mueve tratando de huir, causando más terremotos. Japón tiene más de 1000 sismos al año. Es una amenaza constante que mantiene a millones de vidas en peligro. ¿Pueden realmente ser obra de un bagre gigante? Es una historia asombrosa, pero con un gran obstáculo. No existe ningún bagre que pueda causar un efecto así. Mi reto es encontrar una posible conexión en el mundo real, entre los bagres y los terremotos. Quizás la respuesta me espera en el lago. Con solo unas horas de luz, planeo investigar el área e intento dimensionar el reto que me he propuesto. De inmediato noto cómo el mundo moderno está a punto de invadir este antiguo lago.
El equipo que sugirieron mis guías no parece capaz de derrotar a un monstruo, pero esta línea trenzada de 35 kilos ha capturado peces de más de 45 kilos. Usaré un señuelo ingenioso. Representa una rana. Y el gancho no atrapará las algas. Pero cuando llegue el pez, sí lo enganchará a él. Así que es una ingeniosa rana artificial. El señuelo está bien, pero no hay nada hasta ahora. El lago Biwa es como dos lagos en uno. La parte sur, donde estoy, tiene algas y es poco profunda. La norte, en cambio, sobrepasa los 100 metros de profundidad. Creo que en esta zona es más probable que se oculte el bagre monstruoso que pudo inspirar aquellas leyendas. Y ahí es donde planeo pescar mañana. Pesco en la superficie con un cebo que hace ruido y alborota. A este rango causa cierta interferencia, ya que no pueden oírlo desde muy lejos. Cambiaré el cebo. Que haga más ruido. ¡Ah! Lo perdí. Ya parece interesarle. Ven. Vamos, vamos. Parece que falló al atacar. Mi suerte está a punto de cambiar. ¡Lo tengo! ¿Pero qué pesqué? No sé qué es. No sé qué es. Es muy largo. Es un bagre. El cebo funcionó apenas entró al agua. Se lanzó contra él. Definitivamente no es un monstruo, pero quién sabe. Quizás es la progenie del legendario Namazu. En apariencia es muy parecido al siluro europeo. Su larga forma, boca grande, ojos pequeños y esos dos largos bigotes en la mandíbula superior. Esto fue inesperado, aunque he atrapado algunos bagres con cebos. Pero este no es el gigante detrás de las leyendas. De hecho, hay 3 especies distintas de bagres en el lago, y lo confuso es que los llaman a todos Namazu. No es el que estoy buscando. El mío debería ser bastante más grande. El que busco es el Namazu gigante, o como se le conoce localmente, el Biwako o Namazu. Mi plan para mañana es ir más al norte, arrendar un bote más grande y pescar toda la noche. Como busco algo tan inusual, me aseguraré que, antes de dejar la ciudad, tenga el equipo necesario y puede que además obtenga algo de información extra. ¿Cuál es el más grande? Estas tiendas de aparejos son el lugar perfecto para buscar orientación. Y descubrí que el lago Biwa está lleno de especies introducidas, incluyendo la depredadora cabeza de serpiente, un pez con el que ya he lidiado antes. Otra cosa que me sorprendió fue que nadie parece pescar al Namazu. La gente prefiere evitar enojar al monstruo. Parece increíble, pero estoy a punto de entrar en terreno desconocido. Al no haber registro de pescas anteriores, ¿podría aún haber un pez colosal en el lago? Peces que antiguamente inspiraron una reputación como culpables de los sismos. Solo hay una forma de saberlo: atrapándolo. Esta vez me dirijo al norte, a la sección más profunda del antiguo lago. Su extensión me da esperanzas. Es lo suficientemente grande y profundo para ocultar a un monstruo. Pero eso también lo hace un reto intimidante. El volumen de agua. Tengo este pequeño y brillante señuelo. Lo dejaré caer hasta el fondo. Y
simplemente lo agitaré. Los bagres suelen ser nocturnos, así que prefiero pescar durante la noche y aún tenemos algo de luz. Así que trabajo con un carrete cerca del fondo por si algo se mueve. Llegué a una bahía protegida y el lugar queda en una isla cerca de la orilla. Intentaré una serie de técnicas y si algo se mueve, quizás pueda atraerlo. Los bagres no dependen de la vista. Pueden seguir rastros químicos en el agua y también vibraciones. Los bagres, como peces que son, tienen una línea lateral que les permite sentir las vibraciones. Pero también tienen estas barbas con las que pueden ver el mundo usando el olfato. Así que tengo un cebo en el fondo. Veremos cuánto habrá que esperar. Mientras me instalo, pienso en los otros bagres que he atrapado. Especialmente esos siluros en España, un bagre que tenía el espacio y el alimento para crecer a dimensiones monstruosas. El namazu gigante proviene de la misma familia que los siluros. Y con tanto espacio y comida, estoy seguro de que hay un gigante acechando bajo esta superficie. Al amanecer, el gigante aún no aparece. Probamos en otro lugar, pero el clima está empeorando rápidamente. Tras 24 lluviosas horas y falta de sueño, pareciera que nada me está resultando. Y mientras se acerca la noche, aún no atrapo ningún pez, y menos un bagre gigante. Quizás lo estoy haciendo mal y debo replantearme la estrategia. He visto que hay muchos pescadores comerciales en el lago Biwa. Quizás pueda pedir ayuda profesional. Afuera de la oficina de la Asociación Local de Pesca me encuentro con el señor Skuda. Señor Skuda, ¿hace cuánto que pesca? 30年 30 años. ¿Y qué peces son los que se dedica a buscar? 最近はね、鮎、ウナギ、 El señor Skuda pesca anguilas y utiliza un sedal largo. Uno realmente largo, más de 1,5 kilómetros con hasta 200 anzuelos en él. 7月ぐらいにね、1匹釣りました。 El año pasado tuvo un namazu. Este año, nada. Eso me dice lo realmente escasos que son y lo difícil que es atraparlo. Ahora, dígame, ¿de qué tamaño? 1メーター80ぐらいかな。 1,80 m, alrededor de 1,80 m. Por último, he oído la historia del namazu gigante que causa sismos. ¿Usted también cree en algo así? 誰が言ったんか知らんけど、でも魚が地震の前は騒ぐ。 Sí, son grandes, pero no tan grandes. Pero dice que pueden ponerse más activos antes que ocurra un sismo, y eso es そ interesante. れはないけど、その地震 Dice que やっぱりたくさん antes de un terremoto atrapa más peces de lo normal, así que definitivamente hay alguna relación. Finalmente, una conexión entre bagres y sismos. Puedo ver cómo un pez de este tamaño pudiera inspirar leyendas, pero realmente creer que causan terremotos es exagerar un poco. En el acuario del lago Biwa tienen 2 namazus de 1,5 metros. Es bueno ver que estos animales existen, aunque no sea yo quien los haya capturado.
He hablado con los pescadores, pero quizás es hora de hablar con los científicos. Así que me reuniré con el profesor Yada, quien realiza unos impresionantes experimentos en la zona. ¿Qué es esto de acá? これ水槽の中にこの1匹だけ Así que este experimento es un intento de cuantificar qué tan activos están los namazus antes de los terremotos. Usualmente el pez pasa su tiempo en el fondo. Aquí hay un rayo de luz. Y cada vez que el pez pasa por él, este contador lo registra. En un día normal puede pasar por la luz unas 10 veces, según el contador. El profesor Yada compara los movimientos del namazu con registros sobre la actividad sísmica. Pero si miramos esto de un par de meses atrás, veremos que no hay mucho cambio, excepto aquí, más de 60 veces. Y en esta línea roja hubo un terremoto de 6,1. Parece mostrar una verdadera correlación, una correlación cuantificable entre la actividad del namazu y los terremotos. Exactamente cómo pueden los bagres detectar esos sismos aún no está claro. Pero es un hecho que pueden y mucho antes que cualquier ser humano. Así que esa es la evidencia que estaba buscando. Creo que el mundo antiguo, el mundo en el que se creó esta leyenda, fue mucho antes del uso de la ciencia. Los pescadores verían este cambio en su actividad y poco después ocurriría un sismo. Les era inevitable relacionar ambas cosas. Pero en vez de verlo como una reacción a los primeros sismos, lo vieron como la causa del terremoto. Y en un país que está obsesionado con los peces y que sufre regularmente de estos sismos devastadores, nació la leyenda del namazu. Esta investigación me ha demostrado que en Japón hay que pensar de forma distinta. Mi misión aún no termina. Resultó haber algo muy real tras la leyenda del namazu. Pero ¿qué pasa con la otra que parece aún mucho más increíble? El kappa, una criatura acuática cuyas víctimas son los niños. El monstruo de río más famoso de Japón, el kappa, ha sido acusado de horribles crímenes por siglos. そうくん、気をつけてね。わかった。 Aunque son lo suficientemente fuertes para matar vacas y caballos, sus víctimas favoritas son los niños. Las descripciones del kappa varían, pero usualmente dicen que tiene una gran boca, un largo cuerpo y piel moteada con un tono verde y marrón. Siempre es asociado al agua. Suele atacar a sus víctimas totalmente por sorpresa. Estoy en Japón, buscando al animal tras la leyenda del secuestrador come niños, el kappa. Ahoga a sus víctimas y absorbe sus espíritus. Aunque se sabe que es una leyenda, he oído culpar a este monstruo por las muertes de niños. El profesor Kuroda me habló de 2 compañeros de colegio cuyo ahogo se le atribuyó al kappa. Todas las personas con las que he hablado en Japón parecen conocer al monstruo. También me hablaron sobre un famoso templo en honor al kappa. Un lugar donde la gente realiza ofrendas para mantener a este siniestro monstruo alejado de sus hijos.
Espero que haya algún tipo de estatua o dibujo para que me ayude a entender exactamente a qué me enfrento. Ahí está. Así que ese es el Kappa. Es una criatura fascinante. De alguna forma es casi humanoide, con 4 extremidades, pero tiene garras en cada pata y tiene escamas de pez. Naturalmente, es una imagen mental muy poderosa que tiene la gente. Todo aquí son ofrendas. Hay sake aquí, incluso algo de agua. Hay libros, todo tipo de dibujos. Son todas ofrendas que la gente dejó. Lo que realmente me interesa es saber qué criatura podría inspirar esta creación llamada Kappa. Hablo con un monje que parece estar a cargo de cuidar el templo. Parece que el Kappa sigue vivo en sus mentes, pero encontrar uno real será algo muy difícil. Sin embargo, he oído de un lugar donde habría un Kappa momificado. Definitivamente tengo que ver eso. Estoy en Japón, cazando un monstruo de río conocido como el Kappa. La respuesta al misterio está en esta cervecería. Ahí está. Debo admitir que es algo inquietante, sea lo que sea. La piel se encoge sobre los huesos. Y aunque está muerto, da la impresión que te mirara. Lo encontraron hace unos 50 años dentro de esta caja y crearon este altar para él. Nunca ha sido examinado científicamente, pero me parece que honrándolo, sienten que continuará protegiendo esta cervecería. Tiene unos 400 años, que ubicaría su origen en el período Edo de Japón, una época de superstición y fantasía. Mientras lo dibujo, me pregunto qué podría ser esta criatura momificada. Bueno, es algo fascinante. No quise decirlo allá adentro porque no creo que sea un animal de alguna especie, sino algo hecho con partes de distintos animales, porque esto no era inusual en el antiguo Japón. Así que no era lo que busco, pero de alguna forma sí me aclara muchas cosas, porque si así es el animal que los japoneses ven como el Kappa, entonces quizás no debería buscar a un pez. Este podría ser mi caso más extraño. Vine a la Universidad de Kioto para hablar con alguien que me dirá ¿qué puedo encontrar en los ríos japoneses que no sea un pez? Profesor Matsui, ¿puede decirme lo que vive en los ríos de Japón, además de los peces? Cangrejos, sapos, tritones, salamandras y tortugas. Tortugas. Eso me pone de inmediato a pensar. He visto tortugas enormes antes. ¿Podría el Kappa ser una tortuga?
Para inspirar esta leyenda tendría que ser inmensa. ¿Cuánto crecen las tortugas? La tortuga más grande no es tan grande. Mide casi 50 centímetros. 50, Sí. algo así como esto, Sí. No es más que eso. ¿cierto? No es tan grande para ser Kappa, el secuestrador, pero las tortugas han influenciado la leyenda, ya que el Kappa suelen mostrarlo con un caparazón. Durante la conversación, el profesor Matsui me habla de una criatura conocida como el Hansaki, que vive en ríos y crece hasta casi 2 metros, pero son poco usuales. Para encontrarlo, tendré que ir a cerros lejanos. Conoceré a un hombre que ha dedicado su vida a estudiar a esta criatura misteriosa. ¿Estoy en otra búsqueda fantasiosa o encontré a mi monstruo de río? Antes de poder averiguarlo, el clima interviene. Tras 2 días de constante lluvia, el efecto que causa es notorio. Tuve que paralizar mi cacería del Kappa porque llovió por varios días y los ríos de la ciudad se transformaron en furiosos torrentes y así los arroyos montañeses no son seguros. Tendré que esperar a que el clima se tranquilice. Eso será lo mejor. Incluso los animales adaptados para una vida acuática luchan durante el diluvio. Hay una tortuga allá abajo. Creí que podía ser el origen del Kappa, pero estas tortugas no crecen tanto. Si lo hicieran, sería un candidato. La criatura que busco está en lo alto de las montañas, y tras otro día de espera, finalmente dejo la ciudad y me dirijo al campo. Para buscar al monstruo de río, y para llegar a una cita. Me reúno con el señor Toshimoto en su instituto dedicado para el estudio del Hansaki y me muestra un esqueleto. Me asegura que proviene de una criatura real. Lo veo, pero en cierta forma no me dice nada, aunque parece un pez como una mezcla entre bagre, un dipno y una anguila. Tengo la impresión de que hay otros huesos acá. Acá hay uno de casi 1,5 metros de largo, y este podría fácilmente tomar mi mano. Same hand. Child. Hay fotografías de mordeduras en las manos, lo cual me ayuda a protegerme. Muy afilado. Sí. Entonces, si coloco mis manos bajo estas rocas, debo tener mucho cuidado. 当然。 Vine al lugar correcto, ahora me voy a buscar ese Hansaki. El señor Toshimoto me acompaña en mi cacería. Ha estudiado el Hansaki en este río por 30 años. Conoce sus hábitos y dónde encontrarlo. Pero además, los Hansaki son una especie protegida, así que si no ayudara al señor Toshimoto en su estudio, no podría acercarme a ellos. Este animal tiene dientes afilados que cortarán mis dedos si me acerco a su boca, así que uso mis guantes de Kevlar. Ocuparé una cámara subacuática. Veremos si logro encontrar uno y si además logro atraparlo. Me dice que una vez atrapó uno en una cascada. Es un buen lugar para buscar. Hay muchos peces acá. Probaré por el otro lado. La corriente es muy fuerte.
No estoy seguro de qué voy a enfrentar. Pero parece que fue un acierto. Hay uno o dos acá abajo. Veo una cola. A 1 metro de profundidad, justo bajo esta roca. Cuando pasé cerca de él, se adentró aún más. Señor Toshimoto, el problema es que solo puedo ver un poco de la cola. ¿Sujeto la cola? ¿Con fuerza? Bien, lo agarro. Sí. Y después el cuello. Muy Sí. bien. Bien, me preocupa que se dé vuelta y me muerda. Tras el consejo del señor Toshimoto, con mi nuevo y peculiar peso, bajo a enfrentar al monstruo. Es un animal rudo y robusto, así que tengo que tomarlo con firmeza por su seguridad y por la mía. No me siento muy cómodo con esto. No es un monstruo que pueda atrapar con una caña. Debo usar mis manos. Cazo a la criatura responsable por el mito de Kappa, el monstruo secuestrador de niños. Es un animal conocido como el Hansaki, que estoy a punto de enfrentarme cara a cara con él. Capturé un Hansaki conocido como la salamandra gigante japonesa, una de las más grandes del mundo, y creo que es la criatura tras la leyenda del Kappa. Pueden crecer aún más que esto y es bastante agresiva, aunque no pretendamos dañarla. Lo bueno es que estos chicos, a diferencia de los peces, están tan bien en tierra como en agua. Eventualmente se tranquiliza. Atrapamos un Hansaki. Y aunque tengo guantes, me alegra no ser mordido. No le agrada mucho ser sacado así de su agujero. Pero creo que esa es la criatura que buscaba. Se parece a un pez, pero con patas. Tal como lo vemos tratando de caminar aquí. El señor Toshimoto monitorea la población local de Hansakis en el río. Casi 5 kilos. Mide, pesa y etiqueta todas las que atrapa. Contando dedos. Todo normal. Entonces, cuando los recaptura, se puede hacer una idea de cómo le va a este animal increíblemente raro. Casi 1 metro. Y hemos capturado uno nuevo para su estudio. Este animal no había sido capturado antes, no tiene un chip. Así que fue una buena captura. Normalmente no podría tocarlo, pero como estoy asistiendo al señor Toshimoto, puedo trabajar con este animal. Quedan solo unos pocos focos donde encontrar a esta especie en peligro de extinción. Estas criaturas no han cambiado desde la era de los dinosaurios. Su supervivencia es una parte importante de la herencia natural de Japón. Y cuando intento soltarla, este tesoro nacional intenta morderme una última vez, antes de desaparecer ilesa de su captura. Mientras cae la noche, mi meta es simple. Quiero capturar uno más grande. Uno que sea lo suficientemente grande para arrastrar a un niño bajo el agua. Fue difícil evitar ser mordido por el otro. Me pregunto cómo me iría con uno gigante. Y como se dice que estas salamandras crecen hasta casi 2 metros, ni siquiera sé si quiero hacerlo. Las salamandras gigantes japonesas peligran debido a una fuente inusual, sus parientes más cercanos. Las salamandras chinas introducidas se comenzaron a cruzar con las gigantes japonesas nativas, creando híbridos. Cuando encuentra cualquier salamandra china o híbrida, tiene que sacarla del río. El señor Toshimoto mantiene una colección en su instituto. Bien. Miren esto. Este lo atraparon en un río a unos pocos kilómetros de acá. Pero es un híbrido. Así que este no lo devuelven y por eso pude verlo bien. Este mide casi 1 metro. Y cuando crecen tanto sin tener depredadores naturales, son agresivos. Por las descripciones que he oído del Kappa,
Parecía ser un animal compuesto o una mezcla de partes de distintos animales. Y cuando pienso en qué animal es así, pienso en la salamandra gigante. Tiene la cabeza plana, la boca amplia, el cuerpo musculoso, además de una poderosa cola y, finalmente, las patas. Es como un pez con patas. Si vieras uno en tu arroyo local, entendería que no dejaras que tus hijos naden ahí. A diferencia de la mayoría de los monstruos de río que conozco, de aguas oscuras y profundas, estas salamandras viven en ríos cristalinos. El tipo de arroyos donde dejarías jugar a tus hijos. Y al verlo atrapar a un pez, se puede ver de dónde salió la idea de que el kappa absorbe el alma de la víctima. Estos voraces depredadores literalmente aspiran su comida. Y si no mueres en sus mandíbulas, te espera algo más siniestro. Atrapado vivo en su estómago hasta que te disuelves lentamente. Esta investigación me llevó a terreno desconocido, en más de un sentido. Mi misión siempre es encontrar la verdad tras la leyenda, pero apenas llegué a Japón, la tarea era sobrecogedora. Con historias de bagres que causan sismos y secuestradores de niños. Pero parece que logré encontrar la verdad tras esos cuentos. Y lo que más aprendí de Japón es saber que la distancia entre la verdad y la fantasía puede ser muy corta. Puedo entender cómo estas criaturas inspirarían leyendas y para mí califican como monstruos de río.